Y entonces vamos a empezar con H1 de J omega igual a, vamos a tener una ganancia acá, que por ahora vamos a considerar igual a 1. Y después vamos a tener J omega más 1 al cubo. Entonces queremos hacer el diagrama de Nyquist. Recordemos cómo es el diagrama de Nyquist. ¿Qué es? Entonces es un gráfico paramétrico, ¿cierto? Es igual a coordenadas polares. En el fondo, el ángulo de esta función de transferencia viene dado por el ángulo en el que nos ubiquemos. Entonces este sería el ángulo igual 0. Y aquí empezaría a aumentar el ángulo y hacia aquí disminuye, ¿cierto? Que representa la fase en estado estacionario en la ganancia en frecuencia. Y la distancia del origen es simplemente la magnitud. Por ejemplo, veamos que a continua, ¿cierto? Si vamos a suponer k igual a 1 para hacer el gráfico. A continua, claramente tenemos que h es 0. H en 0 es igual a 1. Y como el ángulo 0 es la continua, entonces acá tiene que llegar al punto 1. ¿Verdad? Que es cuando omega vale 0. Vamos a considerar solamente frecuencias positivas. Veamos qué pasa a medida que va aumentando la frecuencia. Claramente, el módulo va disminuyendo. Entonces, esta cosa se va acercando al origen, ¿sí? Entonces, esto se va... Bueno, todavía no sé hacia qué lado vamos a mover, pero debería ir acercándose al origen. Y vamos a ver con el ángulo, ¿qué pasa? A medida que aumenta omega, claramente, esta cosa de abajo empieza a ganar un ángulo negativo. O sea, esta cosa de abajo gana un ángulo positivo y por lo tanto la función de transferencia gana un ángulo negativo. Es muy fácil comprobarlo, ¿cierto? El ángulo de un número complejo es el arco tangente de la parte imaginaria partido de la parte real. Al principio la parte imaginaria es 0, porque omega es 0, pero a medida que aumenta omega empezamos a agregar parte imaginaria, empezamos a agregar ángulo y por lo tanto empieza a aumentar negativamente la fase y empieza a disminuir el módulo, ¿verdad? Entonces esta cosa va a ser algo así. Va a ir disminuyendo, se va acercando al origen y va hacia acá. ¿Y hasta dónde llega? Bueno, veamos que cuando omega tiende a infinito, lo que va a pasar es que... Entonces esto es para h0, pero cuando omega tiende a infinito, lo que tenemos es que el módulo de h1 se va a ir a 0, claramente, pero el ángulo de h1 se va a ir a... Bueno, cada polo va a aportar menos pi medios, por lo tanto se va a ir a menos 3 pi medios. O sea que va a dar toda la vuelta hasta llegar como por acá. Y va a ser algo así. Que este es justamente el ángulo 3 pi medios, ¿cierto? Este es menos pi medios, menos pi, este es menos 3 pi medios. Si lo consideramos positivo, bueno, sería al revés. ¿Qué más podemos ver? Este punto acá es cuando omega tiene infinito. Si quisiéramos ver la frecuencia negativa, esto sería simétrico hacia arriba, ¿sí? Y eso por las simetrías que ustedes ya conocen de la transformada de Fourier. Que la fase es negativa para la función negativa, pero el módulo es el mismo. Ya, pero veamos por ejemplo las intersecciones. ¿Qué pasa cuando el ángulo vale menos pi medio? Piénsalo un rato, ¿cómo podemos encontrar esa intersección? Bueno, primero hay que encontrar cuál es la frecuencia a la que sucede que el ángulo de h1 de j omega sea igual a menos pi medios. Bueno, en ese caso, si el ángulo es igual a menos pi medios, significa que cada polo está aportando, como los polos son todos iguales, cada polo está aportando menos pi sextos. Son 3 polos. Entonces lo que tiene que suceder es que el ángulo de cada polo sea pi sextos. Y por definición, el ángulo de esta cosa es
el arcotangente de omega partido en 1, que es nada más que el arcotangente de omega, es igual a pi sextos. Y de aquí deducimos que omega es igual a la tangente de pi sextos y eso es 1 partido raíz de 3. Por supuesto son radianes por segundo, ¿sí? Pero no es muy importante. Ya. Entonces, aquí estamos en omega igual 1 partido raíz de 3. Veamos qué pasa con el módulo entonces. Entonces vamos a ver que el módulo de H1 evaluado en J por 1 partido raíz de 3 es, bueno, arriba tengo un 1, ¿cierto? Por acá igual 1. Abajo voy a tener 1 partido raíz de 3J más 1, bueno, el módulo de este número al cubo. Esto va a ser igual a, vamos a tener 1 partido en la raíz cuadrada del cuadrado de la suma, o sea, la suma de los cuadrados, 1/3 más 1, y esta cosa al cubo. Por lo tanto, esto va a ser igual a, esto abajo da 4/3, va a subir el 3 con la raíz, y va a quedar el 4 abajo, por lo tanto esto es 3/4, y va al cubo y con la raíz, entonces elevado a 3 medios. Y esto da aproximadamente 0,65. Entonces ya sabemos que esta intersección vale aproximadamente 0,65. Estamos hablando de que esa es la distancia al origen, ¿verdad? Veamos entonces ahora qué pasa con esta intersección. Bueno, igualmente dijimos que análogo al caso anterior, lo que tiene que pasar ahora es que, bueno, que se vea, ¿sí? Entonces el ángulo de H1 tiene que ser igual ahora a menos pi. Entonces, esto implica que el ángulo de J omega más 1 tiene que ser igual a pi tercios, para que cada polo aporte menos pi tercios a la función de transferencia. Por lo tanto, ahora omega va a ser la tangente de pi tercios. Y esto es igual a raíz de 3. Por lo tanto, aquí tenemos que omega vale raíz de 3 en esta intersección. Y si queremos calcular esta distancia al origen, es reemplazar la frecuencia raíz de 3. Y esto nos va a dar 1 partido en la raíz de... Bueno, ahora tenemos en vez de 1/3 al cuadrado, vamos a tener 3 al cuadrado. Por lo tanto va a ser... Perdón, en vez de tener 1 partido raíz de 3 al cuadrado, vamos a tener raíz de 3 al cuadrado, por lo tanto vamos a tener un 3. 3 más 1, esto al cubo. La raíz de 4 es 2, entonces esto me da 1/8. Y esto acá es 1/8. Esta distancia. Entonces, ahora nos podemos ir a la pregunta del enunciado. La pregunta del enunciado decía, ¿cuál es el valor de K para que el Nyquist toque aquí en el punto menos 1? ¿Cierto? Decía menos 1,0, quiere decir que la abscisa está en el menos 1 y la ordenada en el 0. A medida que aumenta K, todo lo que hace Nyquist es expandirse. Centralmente, todas las distancias al origen van aumentando. Entonces, si aquí estoy en el punto 1/8, bueno, cuando K valga 8, esta cosa va a ser justamente algo así. Y va a pasar por el menos 1,0. Entonces, el margen de ganancia va a ser 8. Y por lo tanto, si quiero supuestamente la estabilidad, que es algo ambiguo en este caso, pero es una excusa para hacer diagramas de Nyquist, K tiene que ser menor a 8. Entonces. ¿Sí? Si K vale 8, entonces estamos justo en el menos 1,0. Vamos con el siguiente entonces.
Espero se haya entendido. Básicamente, bueno, cuando hagan el Nyquist, eso es como lo fundamental, ¿sí? Encontrar qué pasa con la frecuencia cuando vale 0, cuando vale infinito, y los puntos importantes como las intersecciones, etc. Ustedes podrían encontrar otros valores, por ejemplo, cuando omega vale 1, qué es lo que pasa. Cuando omega vale 1 pueden ver fácilmente la ganancia, el ángulo, etc. Ustedes deciden ahí qué valores encuentran. Pero omega 0 y omega infinito serían como los fundamentales. Ya, entonces ahora vamos a ver un Nyquist muy distinto, ¿cierto? Que es H2 de J omega igual a raíz de 2 sobre J omega por J omega más 1. Y esto va multiplicado por esta exponencial. Que ya sabemos que aporta fase, ¿verdad? Entonces, para hacer este Nyquist, notemos que no es tan fácil como llegar y reemplazar en la continua, porque claramente cuando omega se va a 0, lo que sucede es que en la magnitud de H2 se va al infinito. Pero no solo eso. Fíjense que, bueno, esto acá va a ser un 1 y esto va a ser un 0 abajo, entonces va a ser un infinito, pero ¿qué ángulo? Como tengo un J, me queda como un infinito de ángulo menos pi medios. Entonces en el Nyquist, eso se va a ver que cuando omega venga desde 0, desde continua, voy a venir desde acá abajo. ¿Ok? Pero veamos más datos primero. Cuando omega sea infinito, lo que pasa es que H2 de J omega simplemente se va a 0. Y veamos qué pasa entre medio. A medida que omega aumenta, esto no cambia el ángulo. Y este ángulo va aumentando cada vez más, ¿cierto? Hasta que llega a un máximo de pi medios. Solamente este polo tiene un ángulo de pi medios al final, ¿cierto? Cuando omega sea infinito, esto va a ser, esta J va a ser con esta J y me va a quedar menos 1, y el ángulo de toda la función de transferencia va a ser menos 1. Entonces empieza siendo, cuando omega viene desde la continua, el ángulo empieza siendo menos pi medios, pero al final termina siendo justo menos pi. Y la magnitud, bueno, la magnitud siempre va disminuyendo, porque claramente esto disminuye estrictamente con omega. Entonces esto va a ser, cuando omega esté en infinito, vamos a llegar acá, pero viene desde abajo esta cosa así. Viene algo así. En realidad debería ser más acostado, ¿cierto? Se debería notar que el ángulo con el que toca aquí el Nyquist llega con ángulo menos pi, ¿sí? O sea, termina siendo como tangente a esta horizontal. Y al final, acá abajo viene con desde omega, desde la continua, donde sabemos que la magnitud va a ser infinita, pero el ángulo va a ser menos pi medio. Y ese es el Nyquist. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el valor máximo de este t tal que el Nyquist incluya este punto, el menos 1, 0? Bueno, este caso no es tan obvio como el anterior. Tenemos que pensar qué es lo que hace esta exponencial al Nyquist. Bueno, si lo piensan, lo que hace la exponencial es que agrega fase. En este caso, mientras aumenta t, agrega fase negativa, por lo tanto va a ir desplazando esto hacia acá. Pero es proporcional a la frecuencia. Entonces, mientras la frecuencia es más pequeña, menos es el ángulo de giro. Pero si la frecuencia está cerca del infinito, esta parte gira muy rápido. Entonces, con un pequeño aumento de t, esta cosa se empieza a enrollar rápidamente.
lo que está cerca del origen. Porque ahí es cuando omega tiene infinito. Aquí están los omegas grandes y aquí los omegas chicos. Pero lo que a nosotros nos interesa es la parte que va justamente a tocar el punto menos 1, 0. ¿Y qué punto va a ser eso? Piénsalo un rato. La idea es que lo pienses, ¿cierto? Es como un puzzle esto. Va a ser justo el punto que está a una distancia 1 del origen. Porque ese punto que está a una distancia 1, con la exponencial va a empezar a girar y eventualmente va a tocar al eje de la abscisa, cuando se le aplique la rotación suficiente. De hecho, esa rotación tiene un ángulo, puede ser un ángulo máximo de phi, que sería como el margen de fase. Porque cuando agregue phi grados, o sea, cuando esta exponencial agregue phi grados justo en este punto, el Nyquist va a incluir el punto menos 1, 0. Entonces, ¿cómo sabemos qué punto es? Bueno, ese punto es cuando la magnitud de H2 sea 1. Es decir, que raíz de 2 sobre la magnitud de J omega es simplemente omega. Y la magnitud de este número es raíz de omega cuadrado más 1. La exponencial es un 1. Esto sea igual a 1. Por lo tanto, bueno, paso multiplicando esto y elevo al cuadrado, me queda que 2 tiene que ser igual a omega cuadrado por omega cuadrado más 1. Omega a la cuarta más omega cuadrado menos 2 igual a 0. Esta cuadrática es factorizable. Como omega cuadrado tengo aquí más 2, omega cuadrado menos 1, ¿cierto? Igual a 0. Bueno, la frecuencia claramente no va a ser un número imaginario. Y aquí tengo omega más 1, omega menos 1 igual a 0. Como estamos considerando solamente frecuencias positivas, de aquí deduzco que esto pasa cuando omega es igual a 1. Entonces este punto acá es justo omega igual a 1. Y ahora, para encontrar cuál es este ángulo máximo, lo que tengo que encontrar es en qué fase se encuentra la función de transferencia cuando omega vale 1. Entonces ahora vamos a buscar el ángulo de H2 cuando omega vale 1. Y esto va a ser igual a el J va a aportar menos pi medios. Y esto va a ser justo igual a 1. Entonces voy a tener J más 1. Esto tiene ángulo pi cuartos. Por lo tanto, esto va a ser menos 3 pi cuartos. O sea, este ángulo de acá vale 3 pi cuartos. Todo esto. Por lo tanto, el phi va a ser pi cuartos. Es decir, esta exponencial no me puede aportar más de pi cuartos grados. ¿Cierto? O sea que el ángulo, y recordemos que aporta fase negativa, entonces en realidad está aportando menos pi cuartos. Entonces el ángulo, para que el Nyquist toque el punto menos 1, 0, lo que tiene que pasar es que el ángulo de esta exponencial tiene que ser igual a menos pi cuartos. Por definición, el ángulo de la exponencial imaginaria es simplemente su argumento, pero sin la parte, sin el j. Entonces lo que tenemos es que menos t omega es igual a menos pi cuartos, pero estamos evaluando en omega igual 1. Todo eso está evaluado porque ya sabemos que omega vale 1 en ese punto. Por lo tanto, lo que tenemos es que t, si t vale pi cuartos, entonces el Nyquist va a tocar justo en el punto menos 1, 0.
Interesante, ¿no? Esto tiene... Bueno, estos son aplicaciones reales en el control automático, súper importantes. Muy importantes, en verdad. Y por ahora no entienden bien por qué pasan estas cosas, o sea, qué sentido tiene, pero bueno, después van a saber. Por ahora es simplemente aplicar. Lo interesante es que es solamente aplicaciones de Nyquist y Bode y funciones de transferencia. Al final, control automático se dan cuenta que es sistemas lineales aplicados. Por eso es importante que de verdad armen bien la base. Si no, después van a sufrir y van a tener que estar repasando todo. Y yo lo vi en muchos compañeros. Entonces ahora voy a contestar la C que dice, ¿cómo veríamos esto mismo en un diagrama de Bode? Vamos a empezar con la de la ganancia. Entonces, si tenemos un diagrama de Bode, ¿cierto? Entonces voy a suponer que este es el de las ganancias. Y este es el del ángulo. Entonces este es el del ángulo, este es el de las ganancias, en decibeles, ¿cierto? Ya, vamos a ver. El margen de ganancia, lo que hay que ver es, primero, igualamos el ángulo de la función de transferencia a menos pi. Y después encontramos cuánto valía la ganancia en ese punto. Entonces, supongamos que esto va a ser algo así. Como por ejemplo así. Y vamos a suponer que el 0 está en un punto por acá. Y que el ángulo va a ser algo así, que parte en 0 grados y luego baja y se va acostando. Entonces este 0 grados, ¿ya? Entonces lo que hay que hacer acá es encontrar, ¿cierto? Cuando el ángulo valga menos pi, que en este caso menos pi son menos 180 grados. Esto ocurrió en una frecuencia omega 1, pongámosle. Entonces, después, a esa misma frecuencia omega 1, hay que ver la ganancia. Este punto, en el ejemplo que nosotros tenemos acá, sería justo 1/8. Entonces, vamos a suponer, como estamos en decibeles, que es, bueno, que la ganancia sea menor a 1, y eso en decibeles se traduce en una ganancia negativa en decibeles, ¿cierto? Entonces, si llamamos a esta intersección de acá el punto C, ¿sí? Entonces, esta intersección le vamos a poner un punto menos C. Entonces, este se va a llamar menos C. Lo que va a pasar es que menos C va a ser igual, perdón, logaritmo, porque esta va a ser la ganancia en decibeles de esa ganancia, ¿cierto? Entonces, si la ganancia fuese C en este caso, porque aun cuando la intersección es en menos C, es porque la ganancia es C con ángulo pi o menos pi. Entonces el 20 logaritmo de C va a ser igual a menos A decibeles. Por lo tanto, C va a ser igual a 10 elevado a menos A partido en 20. Y yo simplemente mirando el Bode, sin ninguna función de transferencia, puedo encontrar este número. Y lo tengo. Y luego yo sé que C, por la ganancia máxima, que la voy a marcar porque ya la llamé en el otro, tiene que ser menor a 1. ¿Ok? ¿Y cómo encuentro ahora el margen de fase? Bueno, para el margen de fase, o sea, y el retardo máximo, lo que hicimos fue primero encontrar cuando el módulo vale 1, luego ver el ángulo en ese punto para encontrar el margen de fase y después ver que sea cual sea la frecuencia en ese punto multiplicado por el retardo no puede ser
tiene que ser menor al margen de fase. Entonces veamos paso a paso cómo sería eso en el BOE. Primero, ¿cierto? Encontrar cuando la magnitud vale 1. Bueno, la magnitud vale 1 justamente en 0 decibeles. Por definición, 0 decibeles es ganancia unitaria. Entonces, 0 decibeles. Vamos a suponer que esto ocurre a una frecuencia omega 2. Luego, vemos en qué ángulo ocurre esto. Entonces, supongamos que ocurre en un ángulo alfa. En un ángulo alfa. Entonces, el margen de ganancia, perdón, el margen de fase va a ser la diferencia entre ese ángulo alfa, que en el ejemplo que nosotros tenemos acá, ese ángulo alfa sería justamente los menos 3 pi cuartos. Y por lo tanto, si les restamos pi cuartos, que sería ese margen, llegaríamos a los menos pi, que son los menos 180 grados. Entonces, esto de acá, esta diferencia de acá, sería el phi que estoy buscando, pero está en grados, ¿sí? Entonces, lo que no puede pasar es que t, o sea, que el ángulo de la exponencial en ese punto, que ya sabemos que va a ser, viéndolo desde un punto de vista positivo, t por omega 2 tiene que ser menor a este ángulo de acá, ¿cierto? Y este ángulo de acá es 180, o sea, la diferencia entre 180 y alfa, ustedes pueden calcular simplemente ese phi, esta diferencia de grados, y va a ser este phi por pi, lo tengo que pasar a radianes, porque esto acá está en radianes. Básicamente esta operación es la misma que está hecha aquí. Es esto mismo que está acá. Pero excepto que aquí omega justo valía 1. En este caso no sabemos cuánto va a valer omega, importa la frecuencia. Y así encontramos las condiciones. Y ese sería el ejercicio.